Sexto del ocaso, tercera parte. Saltó hacia adelante, dio media vuelta y oyó un tenue siseo. El revelador sonido lo hacía el aire al escapar de una pequeña grieta del suelo, seguido de un enjambre de diminutos insectos amarillos, pequeños como cabezas de alfiler. ¿Un nuevo hormiguero de hormigas asesinas? Si se hubiera quedado allí plantado un poco más, perturbando su hormiguero oculto, le habrían subido por la bota. Una sola picadura bastaría para matarlo. Se quedó mirando el tumulto de los insectos más tiempo del que habría debido. Al no encontrar ninguna presa, regresaron al hormiguero. A veces, un bulto en el terreno señalaba su posición, pero Caso no había visto nada. Solo se había salvado gracias a la visión de Zack. Así era la vida en Pachi. Hasta el trampero más cuidadoso podía cometer un error, y aunque no lo cometiera, la muerte podría reclamarlo de todos modos. Pachi era un padre autoritario y vengativo que ansiaba la sangre de todo aquel que pisaba sus costas. Zack pió en el hombro. Ocaso le rascó el cuello a modo de agradecimiento. Aunque el trino del ave había sonado a disculpa, la advertencia casi había llegado demasiado tarde. Sin ella, Pachi se lo habría llevado ese mismo día. Ocaso reprimió las apremiantes preguntas que no debería estar haciéndose y siguió adelante. Llegó a las inmediaciones de su campamento franco, mientras la tarde se preparaba para abandonar la isla. Encontró dos de sus cables trampa cortados, desarmados. No se sorprendió. Los había colocado para que fuesen fáciles de ver. Ocaso rodeó con cuidado otro hormiguero del suelo, más grande que el anterior, y con una grieta permanente por la que pudieran salir a borbotones las hormigas asesinas, pero la abertura estaba sellada con una ramita humeante. Un poco más adelante, los hongos vientonocturnos que Ocaso había dedicado años a cultivar estaban mojados para impedir que las esporas escaparan. Los siguientes dos cables trampa, los que no debían ser fáciles de ver, también estaban cortados. Bien hecho, chaval, pensó Ocaso. No solo había esquivado las trampas, sino que también las había desarmado por si tenía que huir deprisa en esa dirección. Pero alguien tenía que enseñar al chico a ocultar su rastro. Por supuesto, el rastro en sí podía ser una trampa, un intento de hacer que Ocaso se descuidara. En consecuencia, redobló la cautela mientras avanzaba centímetro a centímetro. Sí, el chico había dejado allí más huellas, tallos rotos y otras señales. Algo se movió entre las copas de los árboles. Ocaso se detuvo y escrutó en las alturas. Había una mujer colgando de las ramas, atrapada en una red de enredaderas gelatinosa que dejaba a sus víctimas insensibles e incapaces de moverse. Por fin, una de sus trampas había funcionado. Esto. ¿Hola?, dijo ella. Una mujer, pensó Ocaso sintiéndose muy estúpido. La huella pequeña, la pisada ligera. Quiero dejar meridianamente claro, dijo la mujer, que no tengo intención de robarte tus aves ni allanar tu territorio. Ocaso se acercó en la menguante luz. Reconocí a aquella mujer. Estaba entre los oficinistas que habían acudido a sus reuniones con la compañía. Has cortado mis cables trampa, dijo Ocaso, las palabras que se le hicieron raras en la boca y salieron bruscas, como si se hubiera tragado un puñado de arena. Llevaba semanas sin hablar. Esto, sí, así es. Suponía que podía reemplazarlas, vaciló. Lo siento. Ocaso se tranquilizó. La mujer rodó despacio en su red y Ocaso reparó en un aviar que se había posado afuera. Al igual que sus propios pájaros, tenía unos 3 puños de altura, aunque aquel tenía el plumaje de color verde y blanco apagado. Era una royal, una raza que no se criaba en Pachi. Ocaso no sabía mucho de ellos, aparte de, como Coquerly, protegían la mente de los depredadores. Las sombras se alargaron y el cielo se oscureció con el sol poniente. Pronto tendría que refugiarse para pasar la noche, porque los depredadores más peligrosos de la isla salían con la oscuridad. Te prometo que no quiero robarte, dijo la mujer desde sus ataduras. ¿Cómo se llamaba? Ocaso creía que se lo habían dicho, pero no se acordaba. Algo fuera de la tradición.
Me recuerdas, ¿verdad? Nos conocimos en las oficinas de la compañía. Ocaso no respondió. Por favor, dijo ella. Prefería con mucho que no me colgaras de un árbol por los tobillos, empapada de sangre para atraer a los depredadores, si no te importa. No eres un trampero. Bueno, no, respondió ella. Quizás te hayas fijado en mi género. Ha habido tramperas. Sí, una trampera. Yalami, la valerosa. Me han contado su historia 100 veces. ¿Te resulta curioso saber que casi todas las sociedades tienen su mito de la inversión de papeles femenina? La mujer que va a la guerra disfrazada de hombre, o que dirige las tropas de su padre en la batalla, o que trampea en una isla. Estoy convencida de que esas historias están para que los padres puedan decir a sus hijas, no eres Yalani. Esa mujer hablaba mucho, era lo que hacía la gente en las islas Selecan. Tenía la piel oscura como la de él, y él habla de su pueblo. Pero aquel leve acento lo había oído cada vez más cuando volvía a las islas natales. Era el acento de alguien que había recibido educación. ¿Puedes bajarme?, pidió ella con un ligero temblor en la voz. No me siento las manos, es perturbador. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ocaso. Se me ha olvidado. Estaban hablando demasiado, le dolían los oídos, aquel lugar debía ser silencioso. Bati. Eso, era un nombre inadecuado, no hacía referencia a su orden de nacimiento y el momento del día, sino que se parecía a los nombres del continente. Entre su gente ya no era tan poco frecuente. Fue a un árbol cercano, cogió la cuerda y bajó la red. El labial de la mujer descendió aleteando, dando graznidos, indignados y doliéndose de un ala, obviamente herida. Bati cayó al suelo hecho un revoltijo de rizos oscuros y faldas de lino verde. Se puso en pie trastabillando, pero volvió a caer. Tendrá la piel insensible unos 15 minutos más por el contacto con las enredaderas. Se quedó sentada y sacudió las manos para quitarse el entumecimiento. Entonces, ¿no habría tobillos y sangre?, preguntó esperanzada. Eso se dice para asustar a los niños, dijo Ocaso. No lo hacemos de verdad. Ah, si hubiera sido otro trampero, te habría matado para que no pudieras vengarte de mí. Anduvo hacia el labial de la mujer, que abrió el pico amenazante y extendió las alas para parecer más grande. Zack pió desde su hombro, pero al otro pájaro no pareció importarle. Sí, tenía sangre en un ala. Ocaso se alegró de comprobar que Bati se habría preocupado del pájaro. Por lo menos, algunos nataleños no daban ninguna importancia a las necesidades de sus aviares y los trataban más como accesorios que como criaturas inteligentes. Bati había arrancado las plumas cercanas a la herida, entre ellas un astil joven que podía sangrar si se partía. Había cubierto la herida con gasa, pero el ala seguía sin tener buen aspecto. Podía estar fracturada. Habría que atarle las alas al cuerpo para evitar que volara. Oh, Mirris, dijo Bati poniéndose por fin de pie. He intentado ayudarla. Es que nos hemos caído cuando el monstruo. Recógela, interrumpió Ocaso comprobando el cielo. Sígueme, pisa solo donde yo. Bati asintió sin protestar, aunque no podía habérsele pasado ya el adormecimiento. Cogió un pequeño morral de entre las enredaderas y se alisó las faldas. Llevaba un chaleco ajustado y de su morral asomaba una especie de tubo metálico. ¿Una funda de mapa? Bati recogió su aviar, que se le aposentó feliz en el hombro. Ocaso abrió el camino, y Bati lo siguió, sin intentar nada cuando le dio la espalda. Bien, la oscuridad cayó sobre ellos, pero su campamento franco estaba justo delante, y Ocaso se sabía de memoria los pasos que tenía que dar para llegar desde allí. Mientras caminaban, Coquerli bajó aleteando, se posó en el otro hombro de la mujer y empezó a trinar con aire amistoso. Ocaso se detuvo y se volvió. El labial de la mujer bajó por su ropa para alejarse de Coquerli y se aposentó cerca de su corpiño. Dio un leve siseo, pero Coquerli, que nunca se preocupaba por nada, siguió piando con alegría. Era una suerte que su especie fuese tan invisible a las mentes que hasta las hormigas asesinas lo veían tan incomestible como un cacho de corteza. ¿Este es tuyo?, preguntó Bati mirando a Ocaso.
Ah, claro que sí. El que llevas al hombro no es un aviar. Zack se acomodó y se atusó las plumas. No, su especie no era aviar. Ocaso siguió adelante. Nunca había visto un trampero con un ave que no fuese de las islas, dijo Batty desde detrás. No era una pregunta. Por tanto, Ocaso no vio la necesidad de contestar. Aquel campamento franco. Ocaso tenía otros dos en la isla. Estaba en la cima de una colina baja, al final de una senda serpenteante. Allí, un robusto árbol gurra sostenía lejos del suelo una estructura de una sola habitación. Los árboles se contaban entre los lugares más seguros para dormir en Pachi. Sus copas eran el dominio de los aviares, y la mayoría de los grandes depredadores eran terrestres. Ocaso encendió su lámpara y la alzó para que la luz naranja bañara su hogar. Arriba, dijo a la mujer. Ella giró la cabeza hacia la selva que iba oscureciéndose. A la luz de la lámpara, Ocaso vio que tenía los ojos rojos por la falta de sueño, a pesar de la sonrisa despreocupada que le dedicó antes de trepar por las estacas que tenía clavadas el árbol. El entumecimiento ya se le debía de haber pasado. ¿Cómo lo sabías? Batty vaciló, cerca de la trampilla que abría el paso al hogar de Ocaso. ¿Cómo sabía qué? ¿Dónde estaba mi campamento franco? ¿Quién te lo dijo? He seguido el sonido del agua, dijo ella, señalando con la cabeza el pequeño arroyo que nacía en la ladera. Al encontrar trampas, he sabido que llevaba la dirección correcta. Ocaso frunció el ceño. No se podía oír aquella agua, porque el arroyo desaparecía bajo tierra a solo unos centenares de metros y volvía a emerger en el lugar inesperado. Seguirlo hasta allí sería casi imposible. ¿Estaba mintiendo o tenía mucha suerte? Querías encontrarme, dijo él. Quería encontrar a alguien, contestó ella abriendo la puerta. Su voz se amortiguó al entrar en la construcción. He supuesto que un trampero sería mi única oportunidad de sobrevivir. Fue una de las ventanas con mosquitera, con Cockerly a un hombro. Me gusta el sitio. Es muy espacioso para hacer una choza en una colina en plena jungla mortal en una isla aislada rodeada de monstruos. Ocaso subió, sosteniendo la lámpara en los dientes. La estancia tenía unos 4 pasos de largo y era lo bastante alta para estar de pie, aunque poco más. Sacude esas mantas, dijo él, señalando el montón con la cabeza y dejando la lámpara. Luego, levanta todos los vasos y cuencos del estante y mira adentro. Los ojos de ella se ensancharon. ¿Qué estoy buscando? Hormigas asesinas, escorpiones, arañas, rascasangres. Se escogió de hombros y dejó a Zack en su posadero junto a la ventana. El camino está construido para ser estanco, pero esto es Pachi. A padres le gustan las sorpresas. Mientras Batty dejaba la mochila con reparos y empezaba a trabajar, Ocaso subió por otra escalera para comprobar el techo. Allí había un grupo de cajas que podían albergar una pareja de aves, con nidos dentro y agujeros que permitían a los pájaros entrar y salir a su antojo, dispuestos en 2 hileras. Los animales nunca se alejaban mucho, salvo en ocasiones especiales, al haber sido criados por él. Cockerly aterrizó sobre uno de los nidos y pió, aunque flojito porque ya era de noche. Llegaron más arrullos y trinos de las otras cajas. Ocaso se acercó para comprobar que las aves no tuvieran las alas o las patas heridas. Aquellas parejas de aviares eran su modo de vida y los polluelos que incubaban su principal recurso. Si trampeaba en la isla, intentaba encontrar nidos y aves salvajes, pero no eran tan efectivos como criarlos él mismo. Te llamas Sexto, ¿verdad? Dijo Batty desde abajo, acompañada del sonido de una manta al sacudirse. Así es. ¿Familia numerosa? Comentó Batty. Una familia de lo más normal, o por lo menos lo había sido en otros tiempos. Su padre se llamaba Duodécimo y su madre Undécima. ¿Sexto de qué? Preguntó Batty. Del ocaso. Así que naciste de noche, dijo Batty. Los nombres tradicionales siempre me han parecido muy, descriptivos. Qué poca sustancia ha tenido ese comentario, pensó Ocaso,
¿Por qué los nataleños siempre tienen que hablar, aunque no haya nada que decir? Pasó al siguiente nido, inspeccionó a los 2 adormilados pájaros que contenía antes de observar sus heces. Las aves respondieron a su presencia con alegría. Un aviar criado entre seres humanos, sobre todo si había prestado su talento a una persona siendo joven, siempre vería a la gente como parte de su bandada. Aquellos pájaros no eran compañeros, como Zack y Cockerly, pero seguían siendo especiales para él. No hay insectos en las mantas, dijo Batty sacando la cabeza por la trampilla, detrás de él, con su propia vara al hombro. Y en los vasos. Ahora me pongo con ellos. ¿Estas son tus parejas de cría entonces? Estaba claro que lo eran, así que no hacía falta responder. Batty miró cómo pasaba revista a las aves. Ocaso sintió sus ojos sobre él. Al final, habló. ¿Por qué no hizo caso tu compañía al consejo que le dimos? Venir aquí ha sido un desastre. Sí. Ocaso se volvió hacia ella. Sí, repitió Batty. Supongo que esta expedición será un desastre absoluto, pero un desastre que nos acerca un paso a nuestro objetivo. Ocaso fue a ver cómo estaba Sicisru, trabajando a la luz de la luna que ya se alzaba en el cielo. Menuda idiotez. Batty se cruzó de brazos en el techo de la construcción, con el torso medio metido aún en el cuadrado iluminado de la trampilla. ¿Crees que nuestros antepasados aprendieron a orientarse en los océanos sin sufrir unos cuantos desastres? ¿Y qué me dices de los primeros tramperos? Tú tienes un conocimiento que se ha transmitido de generación en generación, aprendido por prueba y error. Si los primeros tramperos hubieran considerado una idiotez explorar, ¿dónde estarías tú? Eran hombres que viajaban solos y estaban bien entrenados, no barcos llenos de oficinistas y estibadores. El mundo está cambiando, sexto del ocaso, dijo ella en voz baja. La gente del continente busca compañeros aviares cada vez más, y las cosas que una vez eran dominio exclusivo de los muy ricos están ahora al alcance de cualquiera. Hemos aprendido mucho, pero los aviares siguen siendo un enigma. ¿Por qué los polluelos creados en las islas natales no conceden talentos? ¿Por qué? Son argumentos necios, le interrumpió Ocaso, dejando a Sicisru en su nido. No quiero volver a oírlos. ¿Y los venidos de arriba? Preguntó ella. ¿Qué hay de su tecnología, de las maravillas que producen? Ocaso vaciló y luego sacó unos gruesos guantes y señaló al aviar de la mujer. Batty miró a su ave, blanca y verde. Hizo un chasquido tranquilizador con la lengua y lo cogió con las 2 manos. El aviar sufrió la manipulación con solo unos picotazos desganados a los dedos de Batty. Ocaso cogió con cuidado el ave en sus manos enguantadas. Los picotazos no serían tan tímidos en su caso, y le quitó el vendaje, limpió la herida, entre enérgicas protestas del aviar, y le puso una venda nueva con pericia. Luego, usó otra venda para fijar las alas del pájaro a su cuerpo, sin apretar demasiado para no impedirle respirar. Al animal no le hizo gracia, claro, pero volar agravaría la fractura del ala. Con el tiempo, se arrancaría el vendaje a picotazos, pero de momento podría sanar. Cuando terminó, dejó a la nerviosa ave con sus otros aviares, que dieron suaves y amistosos trinos para calmarla. Batty no puso objeciones a dejar allí a su pájaro por el momento, aunque observó todo el proceso con interés. «Puedes dormir en mi campamento franco esta noche», dijo Ocaso volviéndose hacia ella. «¿Y luego qué?», preguntó ella. «¿Me echarás a la selva para que muera?». «Lo has hecho bien de camino hacia aquí», reconoció él a regañadientes. La mujer no era trampera. Un erudito no debería haber sido capaz de llegar hasta su campamento. Supongo que sobrevivirás. He tenido suerte. No lograría cruzar la isla entera. Ocaso se quedó callado un momento. ¿Cruzar la isla? Hasta el campamento principal de la compañía. ¿Habéis venido más? Pues claro. No pensarías. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es el idiota ahora?, se dijo. Es lo primero que deberías de haberle preguntado. Hablar nunca se le había dado nada bien. Batty se encogió, ensanchando los ojos. Veía peligroso Ocaso. Quizá la pregunta le había salido un poco demasiado como un ladrido. Daba igual. Batty habló, así que tenía lo que quería.
Levantamos nuestro campamento en la playa del norte, dijo. Tenemos 2 barcos con casco de hierro y cañones vigilando las aguas. Pueden encargarse hasta de un recorrefondo si hace falta. 200 soldados y otra vez la mitad entre científicos y mercaderes. Estamos decididos a averiguar de una vez por todas por qué los aviares tienen que nacer en las islas del Panteón para poder conceder talentos. Un equipo se desplazó en esta dirección para buscar un lugar en el que levantar otra fortaleza. La compañía está decidida a defender Paggi de otros intereses. A mí me parecía mala idea enviar la expedición, pero tenía mis propios motivos para querer rodear la isla, así que me apunté. Y entonces, el recorrefondos puso cara de ir a vomitar. ¿Acaso casi había dejado de escuchar a la mitad? 200 soldados, correteando por Paggi como hormigas sobre una fruta caída. ¡Qué atrocidad! Imaginó la calma de la selva rota por los sonidos de sus voces estridentes, el sonido de los humanos gritándose entre sí, el tañido del metal, los pisotones, como en una ciudad. Un ajetreo de plumas negras anunció la llegada de Zack, que subió y se posó en el borde de la trampilla, junto a Bati. El ave de pluma negra cogió por el techo hacia ocaso, extendiendo las alas y mostrando las cicatrices que tenía en la izquierda. Para ella, hasta volar 4 metros era todo un esfuerzo. Ocaso bajó la mano y le rascó el cuello. Estaba sucediendo. Una invasión. Tenía que encontrar la manera de impedirla. De algún modo, tenía que. Lo siento, Ocaso, dijo Bati. Los tramperos me fascináis. He leído sobre vosotros y respeto vuestras costumbres, pero esto tenía que pasar algún día. Era inevitable. Las islas terminarán domesticadas. Los aviares son demasiado valiosos para dejarlos en manos de un par de centenares de montaraces excéntricos. Los 20 jefes del consejo estuvieron a favor de este plan, dijo Bati. Yo estaba presente. Si los Selaki no aseguramos estas islas y los aviares, lo harán otros. Ocaso contempló la noche. Ve a asegurarte de que no haya insectos en los vasos de abajo. Pero, ve, insistió él, y asegúrate de que no haya insectos en los vasos de abajo. La mujer dio un suave suspiro, pero regresó a la estancia, dejándolo con su aviar. Ocaso siguió rascando a Zack en el cuello, buscando consuelo en el movimiento familiar y en su presencia. Se atrevió a esperar que las sombras resultaran ser demasiado letales para la compañía, y sus barcos con casco de hierro. Bati parecía bastante tranquila al respecto. No me ha dicho por qué se unió a la avanzadilla. Había visto una sombra, había sido testigo de cómo aniquilaba a su equipo, pero aún así había tenido la entereza suficiente para encontrar su campamento. Era fuerte, ¿acaso tenía que recordarlo? También era una mujer de la compañía, tan apartada de la experiencia real como podía estarse. A los soldados, los artesanos, incluso a los jefes podía entenderlos. Pero aquellos escribas de palabras suaves que habían conquistado el mundo sin aspavientos con una espada de comercio, lo desconcertaban. Padre, susurró, ¿qué hago? Paggi le dio los sonidos normales de la noche como única respuesta. Criaturas moviéndose, cazando, revolviéndose. Los aviares dormían de noche, lo que suponía una oportunidad para los depredadores más peligrosos de la isla. En la distancia, una quijanocha aulló con un sonido horrible que despertó ecos en los árboles. Zack extendió las alas y se inclinó, moviendo la cabeza adelante y atrás. El sonido siempre le hacía titirar. A Ocaso le pasaba lo mismo.